Bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con la ayuda del Señor lo que es este estudio bíblico y vamos a comenzar orando a nuestro Dios para que nos dirija en nuestro estudio, para que nos guíe en todo momento y para que así, para la gloria del Señor, podamos nosotros seguir creciendo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque junto a nuestros hermanos nos hemos reunido este día del Señor para estudiar tu maravillosa y santa palabra. Te ruego y te suplico, Padre Celestial, que nos des la sabiduría, nos des el entendimiento, la devoción también, Señor, por escudriñar tu santa palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, porque si no fuera por tu gracia y misericordia, ninguno de los que están aquí hoy, Señor, podrían servirte. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder hacer todo para tu gloria y para tu honra, Señor, para poder crecer espiritualmente cada uno de nosotros, crecer en el conocimiento de tu voluntad. Ayude, Señor, a cada hermano a aclarar sus dudas. Ayúdenos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos también, Señor, conocerte más y más a través de tu palabra. En el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Estamos viendo un tema bastante importante, está ya en la clase número 20, con respecto a esa pregunta: ¿qué es la teología reformada? Y uno de los primeros puntos que vimos es que la teología reformada es cristiana. ¿Por qué la teología reformada es cristiana? ¿Alguien puede decir? Porque es cristocéntrica. Exactamente, porque es cristocéntrica. También la teología reformada es católica. ¿Qué significa que la teología reformada sea católica? Universal. ¿Qué? Que los cristianos a través de todas las épocas. Exactamente, creen lo que los cristianos han creído a lo largo de todas las épocas, considerando los primeros concilios universales. La teología reformada es reformacional. ¿Por qué reformacional? Porque está en una continua reforma. Más bien es reformada porque es reformacional, porque está de acuerdo con la reforma protestante del siglo XVI, con lo conocido como las 5. ¿Cuáles son las 5 solas? Sola gracia, solo fide, solo idea de gloria. Falta una. Solo Dios. Solo Dios. No, pues esa es la que dijo el hermano. Ah, Pero la primera, Sola fide, sola fide, sola escritura, sola escritura, sola gracia, sola gracia, solo Cristo, solo Cristo, ahí está, y solo la gloria a Dios. Ahí están las 5 solas. También hemos dicho que la teología reformada es evangélica. ¿Por qué? ¿Por qué es evangélica? ¿Recuerdan por qué la teología reformada es evangélica? Porque está de acuerdo con dos cosas. Con la sola fe y solo Cristo. Y sola Gracia. no, Ah, de escritura. sola escritura, sola fe y sola escritura. ¿Por qué? Porque eso fue lo que encendió esta reforma protestante, ese es el corazón mismo del evangelio, de que a través de la escritura nosotros conocemos el evangelio, solo a través de la escritura, y somos justificados solo por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el corazón mismo del evangelio. Hemos dicho también que la teología reformada o tradición reformada, valga la redundancia, reformada. Y hemos explicado por qué el nombre calvinista no es del todo preciso. Por qué el decirnos calvinistas no es netamente preciso. Aunque sí, cierto, la teología reformada predica lo que obviamente Calvino predica, pero decirle calvinismo a lo que creemos, ¿por qué no sería como un nombre bien puesto, si lo podemos decir así? porque prácticamente es un nombre peyorativo Exacto. y no apunta a todo. No apunta a toda la riqueza que hay en la teología reformada, que está basada ¿dónde? En la escritura, luego por los padres de la iglesia, ¿se acuerdan? La época medieval, la reforma protestante, de ahí un sinnúmero de hombres como Bullinger, Zwingli, y así tenemos un montón de reformadores que aportaron
a que nosotros podamos hoy en día creer en lo que es la teología reformada. La teología reformada tiene 3 documentos importantes en lo que es en la reforma continental, es decir, en lo que es toda Europa. ¿Cuáles son las 3 formas de unidad? Confesión belga, La confesión belga, Catecismo de Heidelberg. el catecismo de Heidelberg y los cánones de- los cánones de Dort. Entonces estos 3 documentos dentro de lo que es los reformados continentales son estos 3 documentos de los cuales se puede decir son los documentos que describen lo que cree la fe reformada, que no es solamente la doctrina como conocida como la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. No es solo la doctrina de la salvación, sino que también la eclesiología, la doctrina de la iglesia, la sacramentología, es cierto que es la doctrina de los sacramentos, y así sucesivamente, principio regulador de la adoración. Podemos ver que la teología reformada es mucho más allá que un entendimiento acerca de la salvación. Es un sinnúmero de enseñanzas, que es una gran cantidad de enseñanza histórica por la cual la iglesia reformada cree y afirma. ¿Cuál es la completa equivalencia que tienen estas 3 formas de unidad en lo que es la reforma de las Islas Británicas? ¿Cómo se llama ese documento? Que abarca estas 3 cosas, pero de manera, podemos decir, casi perfecta. La confesión de fe de Westminster. La confesión de fe de Westminster. Y nosotros como bautistas, como le dije, en su sentido amplio, podemos ser llamados reformados, pero en su sentido así, de hueso colorado, ¿cierto? Como, no necesariamente porque diferimos en 3 puntos importantes. ¿Se acuerdan cuáles son? La eclesiología. La eclesiología, la doctrina de la iglesia. ¿En qué sentido? Somos congregacionalistas. Exacto, somos congregacionalistas. Eso nos diferencia de los reformados así, que están bajo las 3 formas de unidad de la confesión de Westminster. Otra cosa, ¿qué otra cosa nos diferencia? Los pactos. La teología del pacto, pero igual podemos decir tenemos una teología del pacto, pero sí se puede tomar. La continuidad del Exacto. pacto. Ellos alegan una continuidad y nosotros una discontinuidad y continuidad también. ¿Qué otra cosa nos diferencia? El bautismo. ¿Por qué, hermana Iván? Porque nosotros creemos que cuando nos bautizamos nosotros confiamos en el Señor. Exacto. Nos bautizamos como creyentes, ¿cierto? Y ellos bautizan a infantes. Entonces ahí diferimos. Y también en el tercero, que igual a veces se olvida, pero es lo que es nuestro trato con el gobierno. Ellos en alguna forma, hay una cierta unidad entre la iglesia, el Estado y el gobierno. Por su visión postmilenial podría ser también de que ellos creen que la iglesia va a alcanzar a gobernar el mundo entero. Nosotros, nuestra visión amilenial entiende que así como crece el trigo, va a crecer también la cizaña. ¿Se fijan? Entonces, por eso no creemos que el Estado necesariamente debe trabajar con la iglesia. Por eso sí creemos que el Estado sí tiene un papel, pero no un papel de que ellos determinen alguna forma de la iglesia. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, diferimos con lo que es las 3 formas de unidad y todo esto. Hoy vamos a ver la última de las 3 formas de unidad, que es de la cual no diferimos en nada. A esto le llamamos los cánones de Dort. En estos cánones de Dort, de verdad no diferimos en nada. Todo lo que se habla ahí en los cánones de Dort es algo que nosotros podemos decir que hay una completa unidad, porque los cánones de Dort tratan un tema en especial, y su tema más preciso es la soteriología, es decir, la doctrina de la salvación. La doctrina de la salvación o estudio de la salvación. Soterio, está hablando de salvación, logía, estudio acerca de la salvación. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta, de acuerdo a su trasfondo, por qué no diferimos. Debemos decir que los cánones de Dort se llevaron a cabo en Holanda, en una ciudad, que después lo vamos a ir desarrollando más, pero en 1618 a 1619. O sea que ya estamos hablando del siglo XVII. La Reforma Protestante
en su punto así, bien completo, en su punto así, en su boom, fue el siglo XVI. Pero en el siglo XVII se sigue desarrollando esta doctrina, se sigue fundamentando, ya poniendo las bases. Entonces vamos a ver un poco de historia. La próxima clase vamos a ver, si el Señor quiere, ya lo que es esta doctrina propiamente tal. Debemos decir que después de que un siglo después, que Martín Lutero clavara las 95 tesis, ¿cuándo fue? 1517. En 1618, o sea, 101 años después, se hace, para completar lo que son estas tres formas de unidad, un estudio profundo en la Iglesia Reformada de aquel entonces para sentar las bases de lo que es su entendimiento con respecto a la salvación. Debemos también decir, para entender un poco el trasfondo en el cual se da esto, que la peor persecución que tuvieron los reformados holandeses, porque ellos, recuerden, sufrieron persecuciones, sufrieron muchas cosas, ellos la tuvieron bajo Felipe II de España, quien gobernó lo que hoy se conoce como los Países Bajos. Pero debemos decir que dentro de estas persecuciones, dentro de estas guerras, siempre hubieron personas que quedaron huérfanos. Y para ir dándole curso a esto, y por qué es importante entender eso, es porque para entender los cánones de Dort y por qué se dan, debemos entender el trasfondo. Y ese trasfondo, como le digo, lo llevamos a Holanda, Países Bajos. Hay una persecución comandada, como le dije, por Felipe II de España. Y ahí, dentro de los muchos huérfanos que quedaron después de esa guerra, hay un hombre que va a tomar un papel importante, y ese se llama Jacobo Arminio. Jacobo Arminio. Su padre, precisamente, murió luchando contra España. Este hombre, llamado Jacobo Arminio, podemos decir que comenzó a estudiar en Ámsterdam con una recomendación incluso de un reformador conocido como es Teodoro de Beza. Imagínense quién estaba ahí, uno de los reformados, pero bien. Y sabemos que Teodoro de Beza fue el sucesor de Juan Calvino. Luego de estudiar y hacer todo esto, Jacobo Arminio fue examinado y fue ordenado como pastor. Hasta 1591 los sermones, las predicaciones de Jacobo Arminio pasaron desapercibidas, era como un predicador más, si lo podemos decir así. Pero un hombre, Petrus Plancius, un conocido pastor y profesor, notó que algunas interpretaciones que tenía Jacobo Arminio de Romanos 9, de Romanos 8 y de Romanos 7 y Romanos 9 eran un poco dudosas. Entonces ahí el Petrus empezó a fijarse que Jacobo Arminio ya no estaba predicando como todos los reformados lo hacían. Y es ahí donde se empieza a poner la vista sobre este hombre llamado Arminio. Porque al tratar temas como el pecado, Pablo, después de la regeneración y la elección de Dios de su pueblo, Arminio se había apartado de las enseñanzas agustinianas, tradicionales de la iglesia reformada. Sabemos que la creencia, y lo vimos cuando empezamos a ver lo que son los concilios, dentro de los concilios, ¿se acuerda cuando hablamos de un hombre llamado Agustín de Hipona? ¿Se acuerda cuando hablamos de Agustín de Hipona, su entendimiento de la salvación? Y cómo él tuvo que luchar contra un hombre que se había levantado para decir que nosotros no necesitamos de la gracia del Señor para nuestra salvación. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese hombre? Pelagio. Entonces, ahí se llegó en esos siglos, estamos hablando del siglo IV, el siglo V, estamos hablando del siglo V, se llegó a un entendimiento así con respecto a la salvación. Agustín de Hipona decía que esta salvación, ¿de dónde viene?
es del Señor. Nosotros necesitamos del Evangelio, necesitamos de la obra del Espíritu Santo, necesitamos de la gracia de Dios. ¿Y sabe lo que decía este hombre llamado Pelagio? No necesitamos de la gracia de Dios, porque el único que cayó fue Adán. Entonces nosotros no necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, siglos después, Jacobo Arminio empieza a predicar algo muy parecido a Pelagio. ¿Se acuerda que esa doctrina se llamaba pelagianismo? Pero dentro de esto, obviamente, ningún cristiano en la catolicidad de la iglesia puede creer el pelagianismo, porque nosotros sí o sí necesitamos del Evangelio de Cristo. Quien predique eso ya no predica el Evangelio. Entonces esto queda descartado. Pero Jacobo Arminio empezó a predicar algo que se conocería como el semi-pelagianismo. ¿Por qué decimos semi? Porque no es propiamente tal pelagianismo, así que no necesitamos de la gracia de Dios, pero sí hay ciertas cosas que eran parecidas a las que Pelagio decía. Arminio continuó después de todo este revuelo que están causando sus enseñanzas en contra de la iglesia reformada, en contra de la doctrina que se había creído. Arminio continuó su ministerio relativamente tranquilo. Él de alguna forma siempre fue llamado como sospechoso a lo que él predicaba, pero él tampoco quiso causar un revuelo muy grande. Bajaba el perfil, cuando lo invitaban a ciertas disputas él no iba. Entonces, él de alguna forma aquietó las aguas. Este hombre llamado Jacobo Arminio, termina muriendo, pero él tuvo estudiantes. Y aquí donde se marca el punto. Si Jacobo Arminio hubiera muerto no hubiera pasado nada, pero él tuvo estudiantes. Entonces él como profesor le enseñó algo diferente a lo que cree la iglesia reformada. Y una reinterpretación de lo que es el pelagianismo, llamándose semipelagianismo, o como hoy en día se conoce como arminianismo. ¿Se fija? Por un lado dice calvinismo y otro lado dice arminianismo. Usted va a poder encontrar. ¿Por qué? Porque dicen ya, los calvinistas son los que creen en lo que inventó Calvino, los arminianos creen en lo que Arminio creó. De alguna forma se colocaron dos posiciones, la posición reformada y la posición arminiana. Es ahí donde este hombre muere, Arminio, pero sus seguidores, sus estudiantes, comienzan a difundir por Holanda todo lo que son estas declaraciones llamadas arminianos. A ellos se le llamaron, a los estudiantes de este hombre llamado Arminio, se le llamaron remonstrantes. Entonces, hemos dicho, Arminio muere y sus estudiantes se les va a llamar remonstrantes. Remonstrantes. ¿Qué significa la palabra remonstrante? Como decir protestante o manifestantes. ¿Me entiendes? Son manifestantes. ¿Y qué es lo que se manifestaban? A la creencia de lo que la iglesia reformada decía acerca de la salvación. ¿Qué es lo que pasa con estos manifestantes, estos remonstrantes? En lugar de poner fin a la controversia con la muerte de Juan Calvino, los estudiantes tomaron sus escritos que se habían mantenido en oculto y empezaron a convertir y llevar estos pensamientos por toda esa ciudad de Holanda. Tan así que en 1610, 42 de estos hombres, imagínense, eran 42 personas, 42 estudiantes, tomaron y convirtieron estos pensamientos de Arminio, los transformaron en doctrina. ¿Y qué hacen con esto? Recuerde que la iglesia y el Estado en esos tiempos estaba bien unida. Ellos vienen y llaman al rey que había en aquel entonces, el que estaba ahí comandando lo que es Holanda, y le llevan estos 42 puntos. En 1610. ¿Y cuándo se generó lo que es los cánones de Dort? En 1618.
O sea, que ellos levantan estos puntos, se lo presentan al rey, se empieza a crear una controversia, y podemos decir que los cánones de Dort se atrasan, porque no se pueden poner en ciertos aspectos de acuerdo, no pueden conseguir los permisos. Entonces quedan 8 años donde las doctrinas de Arminio se empiezan a difundir. Son 8 años que esa doctrina empieza a cuajar y empieza a llevarse a mucha gente. Estas declaraciones de objeción se llamaban normalmente protestas. Y este es el documento, porque no es que los calvinistas o reformados crearon en primer lugar los 5 puntos. No sé si usted ha escuchado las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo. Esto se creó en respuesta a lo que se conoce como los 5 puntos del arminianismo. Y escuche bien, ¿en qué creía Jacobo Arminio? ¿En qué creían sus estudiantes? En lo siguiente, se puede resumir de la siguiente manera. Número 1, escuchen. Dios predestina para la vida eterna a aquellos que creerán en este su Hijo Jesús y preservarán en esta fe y obediencia a la fe. ¿Qué de raro encuentran en esa declaración? La leo de nuevo, escúchenla atentamente. Dios predestina para vida eterna a aquellos que creerían en Él. ¿A quién predestina? A aquellos que Él ve en el futuro y creerían en Él y perseverarían en la fe y perseverarían en la obediencia. O sea, ellos creen que el hombre tiene la capacidad para cumplir. Pero vámonos un paso antes. ¿En qué creen ellos en el primer punto? Escuchen. Dios elige a quienes Él había visto en el futuro que creerían en el Evangelio y serían obedientes. ¿Qué, ¿hay algo malo en esa declaración? ¿Qué estaría malo? Creo que el apóstol Pedro habla sobre la presencia de Dios. Pedro. Pedro, sí. 1, 2. Exactamente. Que da chance de que Dios pueda quizás equivocarse en el llamado de esas personas, pero Pedro lo corrobora porque a Dios no se le escapa nada, se está todo bajo el control de sus manos. Exacto, y ahí viene esa palabra importante, presciencia. Presciencia. Ciencia, ¿qué significa ciencia? Conocimiento. Antes. Entonces, ellos de alguna forma, la presciencia, ¿qué significa? Que el Señor conocía desde antes a los que Él eligió. ¿Me entiendes? Pero los remonstrantes y Jacobo Arminio se van un poquitito más allá y dicen, pero yo sé por qué lo eligió. Porque Él vio en el futuro que creerían en Él y que obedecerían a la palabra. Por eso lo eligió. Pero esa declaración estaría bien. Vámonos, ¿puede buscar Pedro, mi hermano? Sí. Por favor. Y lo demás, acompáñeme a Romanos 9, por favor. Uno, ¿cierto? Sí, está ahí, elegido según la presencia. Sí. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado por su sangre, que la gracia y la paz me sean multiplicadas a ustedes. Entonces se fijan que ahí ellos reinterpretan esa palabra y como que esa palabra presciencia o previo conocimiento y dicen el Señor lo elige porque Él vio en el futuro y que van a creer en Él, a resumir. Pero mire lo que dice Romanos 9. Romanos 9, versículo 9. Romanos 9, verso 9. Alguien que lo pueda leer, por favor. Porque la palabra de promesa está: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, pero que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera no por las obras, sino por aquel que
llama. 12. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hasta ahí. Entonces, en esta parte, hablando de lo que es la presencia de Dios también, podemos tomarlo ahí. A través de la palabra del Señor podemos ver a dos hombres, a Jacob y, ¿cómo se llama su hermano? Esaú. Dice aquí este texto que el Señor ¿a quién eligió? ¿Cierto? A Jacob. Pero ¿por qué eligió a Jacob? ¿Eligió a Jacob porque iba a creer en él? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué lo eligió? Sí, porque él es el que llama, ¿cierto? ¿Pero por qué lo llamó? Dice, ¿ellos habían hecho algo para que el Señor lo eligiera? No, ¿por qué? ¿Qué dice? No por obras, No por obras, sino por aquel que llama. Pero antes de eso, no habían hecho ni bien ni mal. ni bien ni mal, para que el propósito de la elección se llevara a cabo por el que llama y no por las obras. Entonces, esa palabra presencia que podemos encontrar en 1 de Pedro, ¿cierto? Sí, 1, 2, esa palabra presencia debe ser interpretada a la luz de la Escritura. ¿Y qué habla la Escritura? Que Dios elige porque ellos iban a creer. ¿Dios eligió a Jacob porque iba a creer en él? No, porque lo eligió antes de que naciera, antes de que hiciera alguna obra. ¿Entiendes? Y ahí donde nosotros, y muchos predicadores cuando van a esta historia, dicen, yo sé por qué el Señor desechó a Esaú, porque él rechazó la primogenitura. Pero se hacen esta pregunta, pero yo no sé por qué el Señor eligió a Jacob. Si su nombre, ¿cómo se llamaba él? Usurpador. Él engañó a su hermano. Él engañó a su padre ciego. Entonces nosotros no podemos decir que el Señor eligió por lo que Jacob hizo, porque era un engañador, era una persona pecaminosa. ¿Entiendes? ¿Por qué entonces lo eligió? Por su propósito, por su amor. Antes de que esta persona naciera, Él la eligió. Pero no por las obras, sino por el que llama. Entonces, si Dios salva a las personas porque Él las llama, eso quiere decir que Dios es soberano en la salvación. ¿Alguna pregunta al respecto, hermanos? ¿Sí? ¿Podemos continuar? ¿Se entiende bien, cierto? Ya, sigamos entonces. Entonces los arminianos decían, no, el Señor elige a aquellos que creerán, a aquellos que van a perseverar y a aquellos que van a obedecer. Los remonstrantes acordaron que el Nuevo Testamento habla de predestinación, pero lo interpretaron como presciencia o como predestinación de una condición. Si usted se fija con un pentecostal, o lo que antes uno creía, decía, sí, el Señor elige a aquellas personas que van a creer en Él, porque Él ve el futuro y puede ver. Pero eso es arminianismo, aunque ellos no digan, no, yo no soy arminiano. Ellos lo son, porque esta corriente ha llegado hasta este país. ¿Después de cuántos años? Eso se sigue hablando aquí. Segundo, ¿en qué creían también? Dice, Jesús murió por todos los hombres y por cada hombre, por lo que ha obtenido para todos ellos, por su muerte en la cruz, la redención y el perdón de los pecados. Sin embargo, nadie disfruta de este perdón de pecados, excepto el creyente. ¿Está bien o está mal esta declaración? ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Señor murió, pero no por todo el mundo, sino por los que Él había escogido antes de la fundación del mundo. Exacto. Aquí, ¿qué es lo que ellos quieren decir? Aquí nuevamente, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué es lo que diría un arminiano? Él murió por cada ser humano de esta tierra. ¿Y a dónde se van al texto clásico? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ellos dicen, se acabó la discusión. Él murió, Dios murió, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por todo el mundo. Pero entendemos que la palabra mundo en las Escrituras
no es lo que uno cree para uno el mundo del planeta Tierra. Pero si nos vamos a estudiar esa palabra mundo, esa palabra es un grupo de personas. Como lo dice en esa oración de Juan 17, no ruego por el mundo. Mire, vamos a Juan 17, por favor. Miren lo que dice el verso. Por favor, hermano Claudio, se puede leer verso 8 y 9, por favor. Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Entonces, ¿se fija? Aquí habla de dos clases de personas, nuevamente. Una es el mundo. ¿Y quién más? Lo que me has dado. Sí. El mundo y los elegidos. Si la palabra mundo significa planeta Tierra, entonces ¿de quién está hablando? Si estamos todos en el planeta Tierra, ¿entienden? Pero ahí marca una diferencia. Dice, yo no ruego, ¿por qué? Por el mundo. ¿Quién no ruega por el mundo? Sino que ruega por quién? Por los elegidos. Entonces, nuevamente, Juan 3:16 no debe ser llevado, sí, mundo significa el planeta Tierra. Por lo tanto, se traduce en todos los seres humanos que viven en esta Tierra. No necesariamente. Porque Dios ha enviado a su Hijo para salvar a los elegidos. Pero escúcheme esto. También es importante señalar esto. Entonces, si de acuerdo a lo que nosotros decimos, Cristo murió por los elegidos, ¿cierto? Si nosotros decimos eso, Cristo murió solo por los elegidos, ¿eso quiere decir que la sangre no alcance para salvar a toda la humanidad? ¿Por qué? Porque es suficiente. ¿Me entienden? O reformulo un poco la pregunta. Si Dios hubiese querido salvar a todos los seres humanos de esta tierra, ¿hubiese podido con la sangre de Cristo? Sí. Sí. Porque es todopoderoso. Porque el Hijo de Dios no es un hombre, no es un ángel. Es Dios. Y al ser Dios, su sacrificio, ¿me entiendes? No tiene un sacrificio, pero inmenso. Que incluso si salvara hipotéticamente a todos los seres humanos de esta tierra, incluso la gracia sobreabundaría aún más. Pero ¿es el propósito de Dios salvar a todo ser humano de esta tierra? ¿Es el propósito de Dios? No es el propósito de Dios. Aunque sé que muchos irían a Ezequiel, ¿cierto? ¿Y qué dirían? El Señor no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. ¿Pero de qué voluntad estamos hablando ahí? ¿De la voluntad decretiva o de la voluntad preceptiva? Decretiva significa que si Él dice eso, se cumple. Y preceptiva significa que están sus mandamientos ahí y hay personas que no pueden desobedecer. ¿Entienden? En ese sentido es preceptiva. Porque el Señor obviamente no quiere que ninguno, no quiere la muerte del impío, no quiere que se arrepienta. Pero ¿por qué arrepentimiento contra los mandamientos? Pero la gente va a desobedecer los mandamientos porque ama desobedecer los mandamientos y peca contra ellos. ¿Entienden? Entonces por eso en este segundo punto lo que hablaba aquí Arminio y lo que sus estudiantes estaban propagando no es para nada bíblico. Tercero dice, los seres humanos nacen en pecado e incapaces de hacer algo bueno hasta que nacen de nuevo a través del Espíritu Santo. ¿Está bien eso? Los seres humanos nacen en pecado e incapaces de hacer algo bueno hasta que nacen de nuevo a través del Espíritu Santo. ¿Está bien o está mal?
Está bien, ¿cierto? Ahí compartimos del nuevo nacimiento, y si una persona nace siendo un pecador. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, como lo que ustedes preguntaban, ¿es herejía? Por ejemplo, ahora si nos vamos a estos temas del arminianismo, ¿es una herejía? Podríamos decir, no es una herejía. ¿Por qué no es una herejía? Es un mal entendimiento. ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia entre una herejía y un mal entendimiento? Es que el mal entendimiento ataca lo que es el Evangelio así en el sentido como Pelagio, ¿entiendes? No necesitamos de la gracia de Dios, no necesitamos del Evangelio. Ya es una herejía. Pero tener diferente entendimiento y equivocarse, ¿me entiendes? Es pecado, sí, pero no atenta en contra así. Si bien creer en lo que creíamos antes como arminiano nos va a llevar a muchos errores, nos va a llevar a muchas cosas malas, ¿me entiendes? En cambio la herejía lleva al infierno. Esas son las diferencias. Si no podemos decir una herejía puede llevar a una persona al infierno, pero equivocarse en esto nos puede llevar a caernos en la vida, a tener malos conceptos, pero por la gracia del Señor nuestros pecados son perdonados. Cuarto, una persona puede optar por resistir y rechazar la gracia de Dios. ¿Está bien o mal? ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay irresistible llamado. Exacto. Porque por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo, ¿cierto? Este llamado de Dios es irresistible. Pero ellos dicen que una persona puede rechazar. Si una persona nace de nuevo, que lo primero que ellos decían, puede hacer algo bueno, sí, pero a su vez, esta persona, que aunque ha nacido de nuevo, puede rechazar igual el Evangelio. ¿Puede una persona regenerada rechazar para siempre el Evangelio? ¿Cómo eso me lo podrían probar bíblicamente? ¿Cómo me lo podrían probar bíblicamente? ¿Utilizar la parábola del hijo pródigo? Es que necesitaríamos ahí un texto un poquitito más preciso. Si la gracia de Dios, si un nacido de nuevo, ¿puede acaso rechazar la gracia de Dios? Si alguien nace de nuevo, puede decir, ya está en una iglesia, nació de nuevo, todo, pero después dice, y ahora ya no quiero servir más a Dios, nunca. ¿Puede hacer eso una persona que ha nacido de nuevo? No, porque entonces no nací. Entonces no ha nacido de nuevo, pero ¿cómo podemos eso comprobarlo? ¿Por la escritura? Sí, pues, no siempre por la escritura. Recuerden el principio de la reforma. Sí, pues cuando Jesús habla con Nicodemo. Con Nicodemo, ya, es que un arminiano le puede decir, sí, si alguien puede ver el reino de Dios. Si nace de nuevo lo va a ver, pero incluso viéndolo lo puede rechazar. El llamado irresistible, por ejemplo, me acuerdo de la escritura cuando es tan cortito, cuando el Señor empieza a llamar a los apóstoles. Solamente le dijo, vengan y sigan. Y de ahí ya después no volvieron a hacer malo las mismas personas reales. Exacto. Es como un llamado irresistible. Es un llamado irresistible. Uno puede ir tomando lo que hicieron ahí los discípulos. El mismo apóstol Pablo ya después no volvió a ser como antes era perseguidor. Es que ahí ellos, por ejemplo, podrían decir, y el caso de Demas, podrían decir Demas, Judas, que estuvo con el Señor, recibió la palabra. Pero miren, si nos vamos a Juan 10, por ejemplo, si nos vamos a Juan 10, Juan capítulo 10. Dice la palabra del Señor en Juan 10, 9, dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará
pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y la abandona y huye. Y entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Mira lo que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por mis ovejas. Aquí el Señor habla de que estas ovejas, ¿qué hizo con estas ovejas? Entran por Él. ¿Y cuál es la consecuencia de entrar por esta puerta? Ser salvo. ¿Lo entienden, no? ¿Y en qué se refleja esto? Es que una persona no puede rechazar la gracia de Dios habiendo nacido de nuevo, porque es de pertenencia de Dios, por lo tanto dice, es salvo. No dice, será salvo. O existe la posibilidad de que esta persona salga de la salvación. Pero si vamos más adelante, dice que estas ovejas que hacen, si han nacido o no, conocen a Dios, tienen una relación con Dios. Pero incluso ellos podrían decir ya, incluso alguien puede tener una relación con Dios. Incluso alguien puede hacer todo esto. Pero mire lo que dice el verso 26. Aquí marca la diferencia. Verso 26. Juan 10, 26 dice: pero yo hago en el nombre de mi Padre, pero ustedes no creen, porque no son mis ovejas. O sea, las ovejas del Señor creen y son salvas, las ovejas que no son del Señor no creen y por lo tanto no son salvas. Pero mire aquí, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué pasa con las ovejas? Les siguen, un llamado irresistible. Y aquí viene el verso que marca la diferencia, dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces estas ovejas, ¿qué es lo que tienen? Vida eterna. Aquellos que han nacido de nuevo, ¿qué es lo que tienen? Vida eterna. ¿Y algo que es eterno se puede terminar? Entonces si alguien rechazara, habiendo nacido de nuevo, rechazara la gracia de Dios, rechazara la salvación, porque no tiene vida eterna. Porque el que tiene vida eterna, ¿qué significa la palabra eterna? Que nunca se va a acabar eso. Que nunca se va a acabar. Y estas ovejas jamás perecerán. Pero los que no creen no son salvos y no tienen vida eterna. Incluso si usted se va a lo largo de la Escritura, usted va a ir encontrando que siempre hay una seguridad de la salvación. Y de que nadie de alguna forma se ha salido de lo que es la gracia del Señor. Algunos pueden ir a Mateo 24, si no me equivoco, dice el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hablando acerca de que se puede perder la salvación. Cuando el apóstol Pablo a los Gálatas le dice: de la gracia habéis caído. Pero podemos ver a lo largo de las Escrituras, arrojando luz sobre estos textos que son oscuros, a través de los otros textos más claros, de que este llamado de Dios es irresistible. ¿Se entiende, cierto? Mire lo que dice el punto número 5 de las creencias de los arminianos. Dice: es necesario un examen adicional para determinar si una persona puede perder su salvación. Entonces ellos dejan la puerta abierta de que alguien, de alguna manera, puede perder su salvación. Siendo que, como decía el mismo hermano Claudio, cuando el Señor elige, estas personas no se resisten. Mateo está en el banco de los tribunos, ¿qué pasa con Mateo? Sigue. Está Jacobo con su hermano, el Señor los llama y ellos irresistiblemente les siguen. Pero eso no debe ser entendido esto. ¿Alguien puede rechazar la gracia de Dios? Si usted predica el Evangelio de la gracia, ¿alguien lo puede rechazar? Sí.
Pero ¿a qué se refiere? Porque ellos primero colocan, los que nacen de nuevo pueden obviamente hacer buenas obras para el Señor, y los que nacen de nuevo pueden ver este reino y todo. Pero luego de eso, colocando ese primer enunciado, dicen después de que es posible rechazar. Entonces, por eso, si usted lo ve por la consecuencia, por la progresión lógica, ellos están diciendo que un nacido de nuevo puede rechazar el Evangelio, y ahí está el problema. No estamos hablando de que el mundo así común, sin nacer de nuevo, ellos siempre van a rechazar el Evangelio. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Pero el problema aquí, en cuestión, es de si un nacido de nuevo puede salir de la salvación. Bueno, Ángel. Porque yo creo que no han nacido espiritualmente. Mire, en cuanto a esto, a la revelación por el Espíritu de Dios, tiene como título aquí, en el 1 Corintios, capítulo 2, del 10, bueno, voy a leer ahí, dice: pero Dios no lo reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la profundidad de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no del Espíritu del mundo, sino del Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas por medio del Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque quien juzga ha conocido la mente del Señor para que lo instruya, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Exacto. Es que ahí marca la diferencia entre alguien que ha nacido de nuevo y alguien que no ha nacido de nuevo. Obviamente, eso es claro verlo, y los arminianos también lo afirman. Alguien no nacido de nuevo no puede venir al reino de Dios, ¿me entiendes? Porque está muerto en su delito y pecado. Ellos igual creen que están muertos en su delito y pecado. Pero ¿cuál es la diferencia? Y el énfasis es que un nacido de nuevo puede perder su salvación, o un nacido de nuevo puede resistir la salvación. ¿Entiendes? No es si un no creyente puede resistirlo. Eso ambos sabemos que el hombre animal, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque está muerto. Pero los arminianos dicen que una persona que ha nacido de nuevo puede despreciar el Evangelio. ¿Entiendes? Entonces, lo que dice él, Sí. explicar Exacto. Entonces es lo de que Dios se supone que es inmutable, no cambia. no cambia. Pero ellos no dicen que el Señor cambie, sino que ellos dicen que el hombre, por su voluntad, como tiene libre albedrío, ha nacido de nuevo, pero tiene libre albedrío, él puede rechazar el Evangelio. ¿Me entiendes? Pero no puede rechazarlo, como bien, ¿cierto? Podemos decir, porque él tiene vida eterna. Si nos vamos a Efesios 2:8, dice: por gracia sois salvos. Ellos son salvos. Entonces, ¿cómo alguien que es salvo puede dejar de serlo? Si Dios ya ha dicho, esta persona es salva. Ellos dicen, porque por su libre albedrío dejan de ser salvos. Ya, pero eso ¿cómo lo comprobamos a través de la Escritura? Si palabra, le he dado vida eterna, y dice, y no perecerán jamás. Entonces esa palabra jamás quiere decir que se puede resistir. Entonces no se puede. No se puede resistir. Muchas gracias, hermano. Este sínodo, entonces, luego que por 8 años se empieza a propagar esto, 8 años pasaron para que pudiese en 1618 hacer lo que son los cánones de Dort. Se reúnen, dice, se reunieron una gran cantidad, 8 años después, una gran cantidad de hombres fieles a Dios, de diferentes partes del mundo, de Gran Bretaña, de Alemania, de Suiza, Francia, Países Bajos,
para hacerle frente a lo que son estos 5 puntos del arminianismo. Ellos convocaron al príncipe Mauricio, el cual llamó a ese sínodo, a ese, si lo podemos decir, cantidad de países que se reúnen, hermanos reformados, para decir, no, lo que están diciendo estas personas no es bíblico. Entonces se reúnen estos hermanos de diferentes partes. ¿Sabe cuántos meses están ellos estudiando esto? Porque no es que ellos respondieron así. Ellos 6 meses se reunieron, hermanos de Alemania, hermanos de Suiza, hermanos de Francia, de Gran Bretaña. Es decir, ahí había de Escocia, había gente de Inglaterra. Se reunieron y estuvieron 6 meses estudiando la doctrina. Por eso es que se pasó a 1619. Ellos pueden articular una doctrina tan preciosa que hoy día nosotros le llamamos las doctrinas de la gracia. Este sínodo duró más de 6 meses, del noviembre de 1618 hasta mayo de 1619. Se abrió con una larga oración por la guía de Dios para encontrar respuestas bíblicas. Miren cómo partió este sínodo. No es que un hombre dijo, ya vamos a hacer, oraron. Por eso se demoraron 6 meses, porque 6 meses orando, 6 meses estudiando la Escritura, para llegar a lo que hoy día nosotros ya conocemos, tenemos asumido. Dice que incluso ellos invitaron a los remonstrantes para que ellos estuvieran en ese sínodo y hablaran las cosas. Y dice, resistiendo el hecho de que se habían sido convocados simplemente para defender su posición y no habían sido invitados como delegados, los remonstrantes asistentes se negaron a considerar el sínodo como un juez apropiado de la validez de su enseñanza. Entonces, ¿qué hacen los remonstrantes? Dicen, no, si no van a considerar mi doctrina, yo no voy a estar con usted ahí. Entonces, de ahí, por un lado, están los reformados, y por el otro lado los arminianos. Para decirlo, los arminianos siempre a lo largo de la historia fueron poquitos. Pero ¿se acuerda cuando yo les dije hace un tiempo atrás, cuando estuvimos estudiando esto, que hay un hombre llamado Finney? No sé si se acuerda de Finney. En el segundo, si no me equivoco, el segundo gran despertar, Finney hace conocido esta doctrina. Él dice, no es importante ninguna denominación, no es importante, el Señor elige a todo el mundo, entonces vamos a predicar a todos y todos son salvos, y el que levanta su mano y haga la oración del pecador va a ser salvo y a todos son salvos. ¿Entiendes? Y es ahí donde el arminianismo se metió en iglesias bautistas, se metió en iglesias metodistas, se metió en iglesias pentecostales. Por eso hoy en día, en el mundo, podemos decirlo, hoy en día casi todos los cristianos creen en el arminianismo. Pero anterior a Finney, no era así. ¿Me entienden? Anterior a Finney no era así. Todos creían lo que la Escritura decía. Pero la impulsividad de ir llegando a más parte y predicar ya, predicar el Evangelio y decir, ya, ¿cuánto hace la oración del pecador? Aquí, ya. Confiesa con tus labios que Jesucristo el Señor será salvo. Oramos, son todos salvos. Pero ustedes tienen que ahora perseverar, o si no, van a perder su salvación. Pórtense bien, hagan obra, hagan cosas. Ya, y él iba a otra ciudad, predicaba, bautizaba gente, de nuevo, otra ciudad. Porque esto tiene, si podemos decir, como eso de ir avanzando rápido, iglesias rápidas, y vamos haciendo cosas. No importa si predicamos la palabra vestido de payaso, haciendo coreografía, haciendo eso, si total necesitamos que llegue el mensaje y la gente alce su mano y diga yo soy salvo. Total, la salvación es de todo el mundo. ¿Entiende la diferencia? Por eso se llenan iglesias y después pasan los años, están vacías, se llenan vacías, porque no tienen fundamentos sólidos. Por eso es necesario que conozcamos la historia. Luego de esta discusión, luego de viendo estos escritos, al final los reformados presentaron sus respuestas para poder resumir de siguiente manera. Número 1. La elección de Dios y aquellos que serán salvos no está condicionada por
por lo que la gente pueda o no hacer. Ya que es Dios, ya que es Dios quien con el tiempo otorgará fe en Cristo y perseverancia. Entonces, ¿qué dicen los reformados? No es como dicen ellos. Porque la salvación no está condicionada por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo con nosotros en la cruz y por la elección que el Padre ha hecho antes de la fundación del mundo. Y Él, como dice Efesios 2, 8 y 9, va a colocar la fe en el corazón y va a colocar también la gracia. Segundo, en la cruz Jesús tomó sobre sí los pecados de aquellos que Dios ha elegido salvar, dándole satisfacción total y permanente. Es decir, Cristo pagó por el pecado de todos los elegidos. Por eso cuando prediquemos el Evangelio, no digamos en la cruz, y que a veces pasa eso, porque todavía nos queda algo de arminiano. Decimos, ¿sabías que Cristo murió por tus pecados en la cruz? ¿Bien? No, nosotros primero tenemos que ir a la mala noticia. Ellos, si el Señor toca sus corazones, ellos van a venir a este Evangelio y van a decir, Cristo murió por mis pecados. Tampoco vamos a ir predicando, oye, Cristo murió solamente por los elegidos, no murió por ti. Eso nosotros no lo sabemos. Pero nosotros prediquemos el Evangelio, la mala noticia. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La única esperanza de salvación es Cristo, porque Él con su sangre murió por todos aquellos que creen en Él y se aferran a esta salvación. ¿Se fija cómo es diferente? En cambio, si digo, no, Cristo murió por ti, Cristo te ama, Él murió por ti. Murió por ti. Como dijo una persona una vez, fantástico, qué bueno que haya muerto por mí. Y ahí se termina la conversación, porque él, qué bueno, murió por mí, estoy listo. Entonces, eso es arminianismo puro. Los reformados estuvieron de acuerdo con los remonstrantes sobre la incapacidad humana, aparte de la gracia de Dios, de elegir creer en Cristo y obedecerle. Sin embargo, dado que el cuarto punto de los remonstrantes no parecía consistente con la declaración, el sínodo respondió los puntos. Y dice, si Dios decide salvar a alguien por su gracia, esa persona no podrá decir que no. ¿Se fija lo que dice? Si el Señor decide salvar a alguien por su gracia, esa persona no le puede decir que no. Porque está vivo, y cuando está vivo, ¿a quién ve? A Cristo. 2 dice, cuando Dios elige salvar a una persona, esa persona va a perseverar en la fe hasta el final. Va a llegar al final, porque el Señor lo salvó. De ahí que nos dicen, salvo, siempre salvo. No sé si se ha escuchado, ustedes son los salvos, siempre salvos. Pero no estamos diciendo que somos salvos a pesar de que los mandemos todas las embarradas posibles. No decimos eso. El que es salvo se va a comportar como alguien que Cristo ha transformado. De ahí viene lo que vamos a estudiar la próxima semana. Los 5 puntos de las doctrinas de la gracia, de los cánones de Dios. Pero se fija cómo es fácil decir los 5 puntos del calvinismo. Pero Calvino no hizo esos 5 puntos, esos 5 puntos vinieron de los cánones de Dort. Es decir, de hombres de Alemania, cristianos de Alemania, de Suiza, de Holanda, de Francia, orando por 6 meses, estudiando la Escritura por 6 meses para llegar a esto. ¿Me entienden? Entonces la gente fácil es calvinismo. 5 puntos, ellos le llaman las doctrinas de la gracia, porque aquí está la gracia de Dios. Más adelante se le coloca el acróstico como una flor llamada tulipán, tulip, que es total depravación, es también un conditional election, elección incondicional, limited atonement, algo así dice, que es expiación limitada, irresistible gracia, perseverancia de los santos. Por eso ellos le colocan tulip. Obviamente no está ordenado como lo ordenaron los cánones de Dort, pero para que sonara, no es que siempre los estadounidenses, y ahora nosotros aquí igual se ha pegado eso, que siempre queremos colocar todos con iniciales. Pero que en español, ¿qué es lo que vamos a estudiar? De acuerdo a los cánones de Dort, la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Vamos a estudiar estas 5 doctrinas, que son las doctrinas de la gracia, las vamos a desarrollar a lo largo de la Escritura y vamos a entender por qué a nosotros también como bautistas se nos llamó los bautistas particulares.
¿Por qué se les llama bautistas particulares? Porque creen en la elección particular, la elección de los elegidos, ¿correcto? Frente a los bautistas generales que son arminianos. Ahí vienen las dos clases de bautistas que existen. Bueno, amados hermanos, hasta aquí la clase de hoy, se ha terminado el tiempo, así que vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque junto a nuestros hermanos hemos podido estudiar esto tan precioso como lo es la salvación por la gracia de Dios. Sé que muchas doctrinas se han levantado, Señor, muchas cosas que han confundido a cuántos creyentes. Y muchos hermanos fieles también, Señor, que están creyendo en el arminianismo. Y eso le ha llevado, Padre Celestial, a tener tanta inseguridad, a confiar tan poco en el Señor, a ponerle énfasis a lo que el hombre puede hacer, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a nosotros también que estuvimos por tantos años en eso, a limpiarnos de toda esa falsa doctrina, Señor. Ayúdanos que a través de las Escrituras nosotros podamos, en tu gracia, Señor, en tu misericordia avanzar. Dios Padre, tenga misericordia de nosotros, Señor. Ayúdenos a poder hacer todas las cosas conforme a tu palabra y a amarte más y más por lo que usted ha hecho en el Evangelio. Porque la salvación pertenece al Señor y porque por la gracia de Dios somos salvos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a estar ya comenzando lo que es el culto público.